Bien, vamos a continuar con este curso y el tema de nuestros controladores. En el video pasado o en la clase pasada veíamos cómo pasar algunos parámetros o cómo inyectar algunos parámetros, que en este caso era el Entity Manager Interface, y uno de los relevantes fue el parámetro Back Interface para leer o hacer lectura eh, de opciones de configuración que se depositen en el archivo service.yaml, que en ese caso poníamos esta ruta y la pudimos leer y mostrar a través de esta interfaz. Ok, bueno, aquí siguiendo con el tema del controlador y el tema de inyección de clases o en este caso interfaces, y también aunado de que todas nuestras aplicaciones, para saber cuándo, si están funcionando bien o están funcionando mal, hay que tener un registro. Vamos a implementar de la misma forma como estos parámetros una tercera interfaz para loguear o tener un registro, un log, y ver si nuestras aplicaciones están funcionando correctamente, o únicamente para llevar ahí un trazado de las operaciones que se están realizando. Para eso voy a implementar o voy a inyectar la clase logger interface, y a esa variable le voy a poner log. Voy a ir a la documentación para igual darles la referencia. Estoy aquí en symfony.com y en la sección de docs hay una parte, aquí está, en la sección basic, que está el logger. Aquí, al igual que en otros, por ejemplo como Java, en otros lenguajes como Java, si ustedes conocen de Java y han utilizado el log4j, también se maneja por niveles de logueo, en donde por ejemplo el más alto, en este caso para PHP y para lo que vamos a implementar, es el 3. Esto nos indica que si yo tengo el debug, me va a mostrar todo lo que se printe como debug, todo lo que sea información notice y error. Si yo por ejemplo pongo info, no se va a mostrar el debug, pero sin info, notice y error. Y así hacia arriba, si yo únicamente pongo notice, únicamente se va a mostrar el notice y el error. Y si yo únicamente pongo error, únicamente se va a mostrar todas las transacciones que yo identifique como error. No se van a mostrar el debug ni info. Ok. Y aquí está un ejemplo de cómo implementar lo que fue justamente lo que ya hicimos. Pusimos el login interface inyectado en nuestro index o en nuestra ruta index, que es esta, y posteriormente nos ofrece algunos métodos, que esto es a lo que se refería el nivel de verbosidad, que es debug, info, notice y error. Ok, entonces esta interfaz de logger tiene estos métodos. A esto se refería o se refiere a esta tablita. Ok, si yo por ejemplo quisiera imprimir que lo voy a poner al inicio, mi variable se llama, bueno, voy a dejarla como logger, voy a cambiarle el nombre, voy a poner usuario visitó el index de usuarios. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo actualizo y si me falta alguna configuración. Ok, voy a actualizar. Ok, aquí todo funcionó correctamente, pero ahora en dónde está nuestro log, o dónde está este registro que nosotros imprimimos de usuario visitó el index de usuarios. Aquí en la sección de var, importante, en la sección de var ya tenemos dos carpetas, una que es caché y otra que es log. Aquí se imprimió o se generó un archivo que se llama dep.log. Dentro de esa, como ya estamos implementando logger, hay una traza ya tremenda de todo lo que se ha generado, porque por ejemplo bundles como Doctrine ya implementan por default el logger. Únicamente nosotros lo implementamos ahora para nuestros desarrollos en concreto. ¿Sí?
Por aquí hasta el final debería de estar, aquí está, usuario visitó el index de usuario. Ok, hay una parte en la parte de configuración que está aquí en package y debe de estar en monolog, si no me equivoco. Sí, es esta. Cómo se va a comportar nuestro archivo de log. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cambiar mis niveles de debug o mis niveles de verbosidad que tengo aquí en la parte de logger, que es esto que estábamos viendo aquí. Si yo, por ejemplo, le pongo únicamente info, voy a borrar antes de bueno, la voy a cambiar a info y voy a limpiar todo mi archivo log. Ok, ya le di guardar, pero todavía no he guardado esta parte del archivo monolog. Ok, le voy a dar únicamente a usuario y vamos a ver todo lo que me generó. Ok, aquí hay info, debug y únicamente esos dos. ¿Qué pasa si yo le cambio a únicamente info? Recuerden, tengo info y tengo debug. Ok, aquí voy a imprimir estos asteriscos únicamente como diferenciador. Espero que no me cause conflicto y si no, pues los quitamos. Ya guardé info, esa configuración. Voy a actualizar nuevamente a usuario. Listo. Y vamos a ver aquí en mi archivo de .log que ya no están los debug. Ok, únicamente están los info. Y dentro de ese info está el que nosotros imprimimos. Ok, entonces aquí a lo mejor ya tiene más sentido lo que les mencionaba o lo que leía al interpretar esta tabla de verbosidad. Conforme yo vaya subiendo o bajando en esta tabla es lo que se va a imprimir. En este caso, como pusimos info, por eso es que ya nos imprime debug. Si yo pusiera notice, voy a copiarla, ya ni siquiera se van a imprimir lo que está en estos registros que están en info. Voy igual aquí a agregarle un separador únicamente para distinguir y en lugar de info le voy a poner notice. Vamos a actualizar y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a esperar que termine. Listo, y me voy nuevamente a mi archivo dev y ya no se imprimió nada. ¿Por qué? Porque lo último que se estaba imprimiendo era el nivel info. Bueno, inicialmente era el info y el debug. Después lo cambiamos a que solamente imprimiera info y lo único que se imprimía era info. Pero ahora como le cambiamos a notice, ya no había nada de notice. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí cambiar mi nivel a notice y aquí igual un notice, por ejemplo, para distinguir, si yo actualizo, veamos ahora qué es lo que pasa. Veamos nuestro archivo log. Ok, aquí está justamente lo que nosotros creamos, que es esto último que imprimimos en notice. Ok, entonces a lo mejor ahora sí, nuevamente regreso a la tabla, ya tiene más sentido lo que les decía. Si yo establezco debug, se va a imprimir debug, se va a imprimir info, notice y error. Si yo establezco info, debug ya no, porque queda por debajo del nivel. Entonces se imprime info, notice y error, y así se sube sucesivamente hacia arriba. El último ejemplo fue el de notice, por eso no se imprime info ni debug, solamente notice y error. Y error es el nivel más bajo y ese por default siempre se va a imprimir y sería lo correcto porque queremos enterarnos cuando hay algún error. Ok, hay otros parámetros de configuración que se pueden meter. Por ejemplo, aquí está poniendo el kernel.environment.log. Por eso es que nuestro archivo se llama dep.log, porque si me voy aquí al archivo emp, estamos en el ambiente dep. Ok, entonces les pido que se avienten aquí un clavado en la documentación para que aprendan a cómo cambiar el nombre de este archivo y algunos otros parámetros.
Sin embargo, con esto que estamos viendo en esta clase o en este video, creo que va a ser suficiente para entender y tener una buena traza en nuestro log. ¿Por qué lo digo? Porque se imprime una fecha, se imprime un horario, incluyendo hora, minuto, segundo y milisegundos. Nos imprime de qué tipo fue la traza y de dónde se imprimió. Por ejemplo, en este caso es de app notice, que en este caso se refiere a que lo que nosotros estamos desarrollando fue lo que se imprimió. Y en otros ejemplos, por ejemplo aquí en Doctrine, este quiere decir que lo imprimió el bundle de Doctrine. ¿Ok? Este de request pues fue generado y se imprimió porque el mismo framework hizo uso de ese info del request.info. Entonces por eso se imprimió esta ruta. ¿Ok? Un último punto para esta parte del log. Tomando como referencia este request.info, vemos que hay aquí cierto texto y entre llavecitas algunos parámetros que pueden ser importantes para identificar o hacer más fácil la lectura de nuestra traza. Aquí por ejemplo tengo unos corchetitos, pero vamos a regresar antes que nada a info. Únicamente voy aquí en mi configuración voy a poner que sea el nivel info para tener más detalle o para tener más trazas más bien. Entonces aquí yo puedo imprimir, por ejemplo, voy a hacer uso de el request get. Por aquí hay request get. A ver, voy a imprimir todo el request porque estoy buscando imprimir la ruta que estamos a la cual estamos accediendo, que sería, bueno, aquí no tengo request, entonces lo voy a implementar. Request, ok, y ya el framework lo va a inyectar. Algo tengo mal escrito. Ok, voy a actualizar. Y a lo que quiero acceder a Spat Info o Request URI. Ok, eso es lo que yo quería traerme. Voy a request esta. Vamos a ver qué es lo que nos imprime. Ese request URI. Ok, estoy accediendo a la ruta diagonal usuario, que es correcto. Entonces, yo con esto, por ejemplo, puedo complementar mi traza para decir aquí el autocomplete o esta parte de ayuda del IDE o de mi editor me está diciendo que puedo pasarle varios parámetros. En este caso imprimimos un string, que es usuario visitó el index de usuarios, que es esta parte. Y el segundo es un array en el cual podemos establecer más opciones o un contexto. En este caso, por ejemplo, puedo poner path y puedo poner ese request URI. Ok, voy a quitar esta parte para decirle a qué fue a lo que accedí. Aquí me falta meterlo entre corchetes y me sobra un corchete. Ok, entonces veamos nuestro archivo log. Aquí pues prácticamente estamos vamos a empezar a escribir la línea 30. Vamos a actualizar. Ok, y a partir de la línea 30 fue lo nuevo que se generó. Ok, entonces tengo un notice y tengo un info, que son estas dos que corresponden a app. Ok, son solo estas dos. Entonces aquí ya está un poco más completa nuestra traza porque podemos identificar a lo mejor nuestro texto no puede ser tan concreto, pero sí estamos indicando a cuál path se accedió. Ok, entonces esto también es relevante al momento de imprimir o generar nuestras trazas. Por ejemplo, aquí voy a quitar este info y
como información quiero decir cuántos usuarios se generaron o cuántos usuarios existen para ese path. Por ejemplo, existen usuarios existentes en base de datos. Aquí puedo dejar el path y también puedo poner una nueva variable. Acuérdense que es un array, entonces puedo agregar las variables que yo necesite. Usuarios, pero aquí usuarios es un array. Entonces aquí yo puedo contar para decir cuántos usuarios existen. Y aquí ya no lo concateno, lo puedo concatenar aquí, pero creo que lo ideal sería ponerlo como un parámetro. Vamos a actualizar nuevamente y veamos qué es lo que nos imprimió nuestro log. Está como info. Aquí está. Dice que en cierta fecha, que estamos en este año 2024, se imprimió usuarios existentes en base de datos. Dice que hay 6, ahorita lo corroboramos, y que accedimos al path diagonal usuario. ¿Ok? Entonces voy a ir aquí a localhost diagonal php myadmin. De entrada sabemos que hay 6 usuarios porque aquí tenemos 6 IDs, ¿ok? Pero únicamente igual para corroborar vamos a ir aquí directamente a la base de datos, a nuestra tabla, a nuestra base de datos que se llama curso, y vamos a ver cuántos usuarios tenemos, ¿ok? Aquí dice que hay un total de 6. También podemos ejecutarlo con un count, aunque esto ya no es tan necesario, pero es una comprobación más. Ok, dice que hay 6 usuarios, que es justamente lo que nos imprimió en nuestro log. Ok, entonces de esta forma podemos generar trazas para saber si nuestra aplicación o nuestro aplicativo está funcionando correctamente, si hay algún error, y poder pues tener esas trazas. Okay. En el video les comparto la documentación para que ustedes avienten la lectura y puedan meter algunos otros parámetros más, como cambiar el nombre del archivo, que creo que sería algo también de lo relevante. Okay. Hasta aquí dejamos el video. Gracias.